Hola amigos, amigas, hoy vamos a darle continuidad a este podcast de esoterismo y bueno, no sé si ustedes recordarán la sesión anterior, estábamos discutiendo un poquito el preámbulo, por supuesto, todo el contexto histórico, antropológico que había detrás de esta noción de esoterismo occidental que es a la cual vamos a entrar ya hoy ya como tal. Y bueno, estábamos revisando estas religiones, etcétera, todo lo que entre estas religiones, todo lo que comparten entre sí. Y hoy ya abiertamente vamos a darle continuidad al segundo punto, que sería una definición ya más concreta. Antes que todo, quiero decirles, amigos, amigas, que esto ustedes lo pueden encontrar, si lo quieren leer, en un libro que se llama Access to Western Esotericism, eh, que escribe Antoine Fabre, un francés, que es académicamente la mayor figura o la mayor personalidad que ha estudiado el esoterismo desde un punto de vista ya académico. Él tiene un enfoque histórico, pero bueno, se conecta con, por supuesto, filosofía, teología eh, y bueno, muchas otras ciencias asociadas como sociología y bueno, en ocasiones hasta política, ¿no? Bueno, este libro lo encuentran en la web y si no me pueden mandar un comentario y les puedo dejar la liga incluso. No importa, este libro está muy bueno. Déjenme ver si pueden ver el índice, pero por supuesto no están obligados a leer todo el libro porque yo se los voy a resumir de alguna manera, los conceptos principales. Solo les quiero decir que no es una ocurrencia lo que les voy a decir. Todo está, digamos, sistematizado, ya está estudiado en unas áreas de ciencia que se llaman esoterología. Ahora, y se estudia esto en las universidades y en los posgrados de las universidades de todo el mundo, ¿eh? O sea, no crean que es algo así como un estudio o una ciencia marginalizada hoy en el 2025, 2024, es bastante estudiado ahora académicamente. Tiene muchísimo interés. Aquí en la UNAM se estudia esto, Ricardo Chávez, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Filológicas, lo trabaja esto muchísimo. Y bueno, Don Fab es uno de tantos otros académicos que han estudiado. Habiendo dicho esto, vamos a entrar directamente en la materia, hacia una etimología. Y bueno, vean esta imagen, es una imagen de la Edad Media, ¿no? Que es pues un ser humano aquí, saliendo, digamos, de una especie de cúpula, donde está la bóveda celeste, está la luna, y bueno, pues lo que llamamos naturaleza, y fuera de ello están una serie como de etapas de niveles, ¿no? Que son como este mundo trascendental. Y bueno, esta palabra ya entrando en materia viene de dos vocablos griegos que es eso, que quiere decir dentro de, y ter, en oposición. Entonces, eh, esto sintéticamente va a querer decir que va a ser una enseñanza eh, más compleja, más precisa, más profunda dentro o en oposición a veces del conocimiento genérico. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahorita a ver si vemos esta imagen. Pero implica enseñanzas restringidas, enseñanzas que no son fácilmente veladas hacia la mayoría de las personas, sino que a veces se requiere de cierto trabajo por parte de los discípulos, por parte de los que están aprendiendo, de acceder a estos conocimientos que son más complejos, más profundos dentro de una corriente espiritual, ¿no? Entonces tenemos que cada religión tiene su esoterismo. A ver si nos vamos moviendo con precisión dentro de todo ese esquema. Por ejemplo, en el cristianismo está el Evangelio de los Esenios, que se cree que tiene conocimientos esotéricos, ¿no? Y ciertamente este Evangelio lo pueden descargar también, es un Evangelio que está por ahí en la red y que es de los que le llaman de los apócrifos, ¿no? Que bueno, si un, por ejemplo, practicante de religión católica se quiere inmiscuir un poquito más en este conocimiento, en esta sabiduría, puede empezar a leer todos estos evangelios apócrifos, por ejemplo, y ir obteniendo poco a poco un conocimiento que ya va más allá de la Biblia católica de Casiodoro de Reina, que es la que se utiliza en el catolicismo contemporáneo, ¿no? Otro ejemplo, la cábala sería el esoterismo de la religión judía.
que ellos, por ejemplo, manejan la Mishnah y el Torah, pero sobre todo la Torah, ¿no? Y si tú quieres ir más allá, pues tienes todo este conocimiento cabalístico, la cábala, que sería el esoterismo de la religión hebrea. Luego, esto que ven acá es el símbolo de los Rosacruces, que es completamente esotérico, es un cristianismo cientificado que incorpora muchas otras sabidurías y corrientes de la India, sobre todo, del budismo incluso, una que otra. Recordemos que el budismo deriva del hinduismo, pero retoma muchos temas de ahí, del hermetismo, etcétera. Entonces esto ya está mucho más complejo y si se dan cuenta no es algo que esté fluyendo de forma eh, muy pública, ¿no? En la cultura está, digamos, esto está ahí siempre y más ahorita que ya tenemos toda la tecnología para acceder a cualquier libro casi de forma instantánea o tenemos ya muchísimas formas de inteligencia artificial que te pueden explicar de forma sintetizada muchos conceptos ya más fácil, etcétera. Digamos que todo está ahí público, pero falta que el aprendiz, el estudiante o la estudiante tenga interés de acceder a estos conocimientos y por eso se llama esotérico, porque va un poquito más allá de lo que te da lo que le llamamos el mainstream o la corriente cultural que está predominando en una época determinada y por eso se llama esoterismo. Bueno, tenemos ciertas desambiguaciones, es decir, vamos a explicar un poquito este término en función de otros conceptos, ¿no? El primero es esoterismo contra una iniciación. Antoine Faufel se pierde, bueno, no pierde, pero invierte, digamos, mucho tiempo en explicarte exactamente el concepto, qué se entiende. Y por supuesto, él tiene que pasar por muchas cosas que no son propiamente o que no se pueden reducir hacia un término como esoterismo, ¿no? Una de ellas es la iniciación. No puede ser iniciación, lo que hemos comentado de esoterismo, que es un conocimiento que va un poquito más allá de lo normal, en cualquier sabiduría, en cualquier práctica religiosa, y una iniciación. Vamos a compararlo. Una iniciación, pues hay iniciaciones en el catolicismo, hay iniciaciones en el judaísmo, hay iniciaciones en el hinduismo y no necesariamente son esotéricas. Por ejemplo, el bautismo es una iniciación, se podría decir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se le llaman sacramentos, pero son formas como las cuales el creyente va permeando en la religión, va permeando en el conocimiento o en la espiritualidad que se profesa en ese conocimiento. ¿Ok? Bueno, la segunda es un misticismo. Pensemos que el esoterismo, digamos que son conocimientos más profundos de algo comparados con una idea de conexión con Dios de forma directa. Eso sería el misticismo. Por ejemplo, el sufismo, donde se practica que el creyente, el aprendiente, el aprendiz o el practicante tiene una relación o una comunión directa con Dios, sin intermediarios. Eso sería un poco el misticismo, como sentir a Dios, como vivir la experiencia de Dios de forma directa, o sea, tú con la deidad. Eso sería un misticismo. Y eso no necesariamente es esoterismo, porque eso lo tenemos en prácticas. Mismos católicos, sobre todo en la Edad Media, teníamos estas experiencias, ¿no? Que le llaman la experiencia mística, ¿no? Era tanta la fe, tanta la inmersión en el plano espiritual que se tenían experiencias de este tipo, ¿no? De mucha conexión con lo divino. Sobre todo, bueno, hay tantos testimonios, ¿no? Muchos santos. Marjorie Kemp, que es un libro que vamos a estudiar en literatura también, donde ella tiene estas experiencias muy profundas con Dios. Santa Teresa, bueno, tantos casos que no necesariamente son esotéricos, ¿de acuerdo? Luego estamos con una marginalidad religiosa contra el esoterismo. Si bien muchas prácticas esotéricas han sido a veces marginales, no es lo mismo, porque una marginalidad religiosa puede surgir de la misma religión. Vamos a dar unos ejemplos concretos. Para marginalidad tenemos, por ejemplo, el culto de la Santa Muerte, ¿no? Que es un poco el concepto de santa y muerte que deriva del catolicismo. Estamos en un esquema católico que probablemente donde ya una religión ya no provee al creyente con una práctica que le resuelva problemas concretos de su vida, ya no funciona, es decir, ya no es funcional, ya no es práctica, entonces los creyentes y la cultura misma van adaptando estas figuras, ¿no? En este caso la muerte,
que ampare o que proteja ciertas acciones cuestionables de forma ética. Y bueno, tenemos una gran población que cree en la Santa Muerte con sus prácticas particulares, y todo esto se vuelve para la religión oficial, que es la católica, como una práctica marginal, ¿cierto? O sea, si tú eres católico, tú no vas a ver con buenos ojos cómo otros católicos están practicando el culto a la Santa Muerte o el culto a Lucifer, qué sé yo, etcétera, ¿no? Bueno, estas prácticas son marginales en un contexto religioso. Bueno, ya después de haber explicado esto, eh, se dispone a hacer una conexión, ¿no? Hacia un corpus, hacia un cuerpo de donde nace esto, cómo empiezan a ser como tal el corpus esotérico, el cuerpo de documentos, de textos que van a definir estas enseñanzas esotéricas. Y bueno, aquí pues tengo ahí 3 cuadros. Este es de Miguel Ángel, ya saben, la creación del hombre, que está en la Capilla Sixtina, el nacimiento de Venus de Botticelli. Tenemos un ambiente humanista, un ambiente sí de un poco de libertad, ustedes saben, económica. Se estudia muchísimo el humanismo, la filosofía, es el Renacimiento europeo, por supuesto, ¿no? Este cuadro es de Rafael Sanzio, la famosa escuela de Atenas, donde está rodeado de filósofos, etcétera. Bueno, nos metemos mucho ahí porque es otro mundo, muy interesante, por cierto, al cual no tenemos mucho tiempo y no es un poco la naturaleza de este podcast, pero vamos a seguir ahí, ¿no? ¿En qué consiste este corpus? Básicamente consiste en 2 cosas muy importantes, ¿no? Hacia el siglo XV más o menos tenemos la escolástica. La escolástica, acuérdense que son los filósofos, eh, casi siempre son los monjes, ¿cierto? Agustín y bueno, otras figuras de la filosofía, pero sobre todo Agustín y Santo Tomás, son los que empiezan a releer a Aristóteles, sobre todo a Aristóteles y a Platón, ¿no? Y empiezan a construir a partir de una visión cristiana muchas interpretaciones teóricas a nivel filosófico, y eso sería la escolástica. ¿Sale? Bueno, en ese tiempo tenemos el estoicismo, tenemos el gnosticismo, el hermetismo y el neoplatonismo. Vamos a ver muy rápidamente en qué consiste cada una de estas. Así de forma muy rápida, esto ustedes ya lo pueden checar después con más calma, pero sería importante como definir en qué consiste cada una de ellas. Por ejemplo, el estoicismo eh, tiene, tiene un origen griego en el siglo IV y básicamente se refiere al control, al autocontrol, a la virtud, aceptar la naturaleza tal como es, sin pretender que ésta cambie, sino más bien nosotros adaptarnos a esta naturaleza. Esto es muy cuestionable desde un punto de vista ideológico, porque esta sabiduría le convenía tanto al rey, que ya nacía rey y poderoso para dominar a los esclavos, y también le convenía a los esclavos, porque los esclavos pues nacían esclavos y tenían que morir esclavos. Entonces era, si ustedes se dan cuenta, ideológicamente era una filosofía que favorecía muchísimo al sistema en los primeros siglos, sobre todo del cristianismo con el Imperio Romano, y cómo se fueron desenvolviendo las cosas en esa época, ¿no? Esa es una filosofía muy, muy pertinente para un aparato de dominación que había en ese entonces. Pero bueno, ¿qué promueve? El autocontrol, la virtud, de acuerdo a la naturaleza. Acuérdate, si tu naturaleza es ser esclavo, pues ese es tu rol en el mundo, y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y si tu naturaleza es ser, no sé, empresario corporativo y tienes que seguir avanzando, bueno, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Tenemos figuras como Séneca, como Epicteto y Marco Aurelio, que son los más importantes, ¿no? Sobre todo ahora Séneca se está rescatando muchísimo por pues cosas que sí son realmente valiosas, sobre todo la práctica de la virtud y a veces aceptar cosas, ¿no? Como aceptar las naturalezas y todo esto, y bueno, los retoma incluso el estoicismo, lo retoma, eh, por ejemplo, Viktor Frankl, ¿no? En el libro este que tiene muy famosísimo, que se llama eh, El hombre en busca de sentido, ¿no? Donde él regresa a los estoicos para decir que solamente tú puedes realizar una misión en tu propia vida, nadie puede hacer por ti el trabajo que tú tienes que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? La logoterapia, famosísima. Bueno, el gnosticismo, para irnos un poquito más rápido, el gnosticismo prácticamente es como una especie de enfoque en el cual se va a privilegiar la búsqueda del conocimiento.
y mediante este conocimiento tú vas a alcanzar cierta salvación, cierta liberación. Es una práctica de la libertad que se basa en el conocimiento, en la cultura. Y va a principalmente basarse en el estudio de los evangelios que ahora entre comillas les vamos a llamar apócrifos, ¿no? El de Juan, están muchísimos, está el de Tomás, está el de los esenios que ya vimos aquí anteriormente con una imagen, y bueno, otros evangelios que hay muchísimos, y ahí hay otros conocimientos diferentes a los canónicos, por eso se llaman canónicos, que se han deliberado en los concilios, sobre todo en el de Trento, en los del Vaticano, etcétera, cuáles son los textos que iban a formar la Biblia tal como está. Y todo lo que queda afuera son apócrifos ahora, ¿no? Y bueno, los gnósticos estudiaban mucho esto, tenían prácticas de ascetismo, etcétera. Algunas figuras son Valentín, Basílides y Simón el Mago, ¿no? En aquella época. El hermetismo, esto viene un poco de Egipto, por supuesto, y se le atribuye a Hermes Trismegisto, ¿no? 3 veces grande, más o menos primer siglo, segundo siglo después de Cristo, y tienen ellos unos documentos, ¿no? La tabla de Esmeralda y el Corpus Hermeticum, que no se debería confundir con el Kybalión, que el Kybalión se publica en 1900 y algo, o sea, es más contemporáneo, ¿no? Bajo autoría de los 3 iniciados, ¿no? Eso ya es más nuevo y de lo que estamos hablando son documentos mucho más antiguos, que acuérdense que esto le va a dar todo el cuerpo a los alquimistas y a los renacentistas y a todos los filósofos que empiezan a unificar todas estas sabidurías, todos estos conocimientos para hacer un cuerpo, que al final lo vamos a poder ver como un cuerpo esotérico. ¿Okay? Bueno, aquí lo importantísimo, el hermetismo es sin duda un conocimiento muy profundo de la mente, de las correlaciones de la mente y la materia, de las correspondencias entre todos los niveles, de la reencarnación incluso, ¿no? Tenemos cosas como esas. Y pues ahí está, ¿no? La dualidad entre estos mundos y propicia a la alquimia, a la astrología, etc. Y bueno, ahí está su figura central, Hermes Trismegisto. Los neopitagóricos son más o menos siglo I y se empiezan a retomar, por supuesto, las enseñanzas de Pitágoras, ¿no? Que era un poquito, que eran las matemáticas, los números como la esencia cósmica, etc. Ciertamente tienen sus cosas de muchísimo interés. Por ejemplo, la teoría de la armonía cósmica, que todavía una configuración matemática, que los números eran un principio divino. Famoso teorema de Pitágoras, o sea, un poco de ahí vienen de estos genios, ¿no? Que calculaban, que veían cosas, que veían simetrías, que veían armonía, que veían correspondencia matemática en todo, ¿no? Y de ahí derivan conceptos como la música de las esferas, la música, por supuesto, que como ustedes sabrán, pues tiene muchísima relación con la matemática, los colores, etcétera. Bueno, todo esto. Y bueno, un poquito ya nos tardamos ahí en definir un poco eso, pero me parece importante. Y en adición, es decir, en adición al estoicismo, al gnosticismo, al hermetismo y al neopitagorismo, tenemos las 3 religiones abrámicas, ¿no? Que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo, como ustedes sabrán, compañeros y compañeras, hermanos, hermanas, amigos y amigas, viene de una tradición muy antigua en Egipto con estas tribus, y bueno, sus textos son, ya saben, la Mishnah del Torah, pero sobre todo el Torah, que es el Génesis, el Viejo Testamento, en el cual en ese contexto nace Jesús, y después de Jesús, pues se empieza a constituir el cristianismo ya como, digamos, como religión, incluso a nivel de Estado. Me parece que es Justiniano el que la hace oficial, y el cuerpo de esto se concilia, como lo hemos comentado anteriormente, se concilia y se queda el Viejo Testamento, que sería el Génesis, y los 4 evangelios sinópticos más las cartas de Pablo. Eso sería el cristianismo, digamos que sería su plataforma. Y en el siglo VI, Mahoma promueve esta religión, pero también es abrámica, ¿no? O sea, como que todas estas religiones están compartiendo el mismo centro, digamos, teórico. Que concibe a Dios como un Dios único, etcétera, que tiene un hijo, etcétera, y esto a su vez se constituye de profetas, que es lo que promueve el Islam. Y bueno, de todo esto
también empiezan a estudiar la cábala en exactamente 1492. Un número interesante. Y bueno, esto ya es algo más complejo que amerita una clase completa, ya de qué es exactamente la cábala, cómo, aunque sea de forma teórica, cómo está operando, pero básicamente son correlaciones numéricas en los documentos sagrados, como el Viejo Testamento, que sería el Génesis, ¿no? Y tiene muchísimas cosas que se pueden decir respecto de eso. Entonces, resumimos un poquito. Este corpus se basa en esto que les estamos comentando: estoicismo, gnosticismo, hermetismo, neopitagorismo, en las tres religiones abrámicas y en la cábala. Y de ahí, pues bueno, vienen los neoplatónicos, como Marsilio Ficino y Piccolo o Pico de la Milándola, con el neohermetismo alejandrino. Y bueno, ellos que empiezan a tecnificar la cadena del ser, que hemos comentado esto así de forma muy breve en un podcast que hicimos acerca de Shakespeare, cómo ellos veían el mundo. Esta misma imagen la utilicé en aquel momento, pero aquí ya tenemos, porque es un podcast de esoterismo, pues ya la oportunidad de desarrollar un poquito más de qué se trata esto, ¿no? Miren, la cadena del ser básicamente, tal como la percibían estos neoplatónicos y los alquimistas de esta época, básicamente consiste en entender que toda la realidad, toda la naturaleza, todo el mundo, todo el cosmos está unido en función de una serie de jerarquías. Por eso se llama The Ladder, ¿no? Las escaleras. Es como una escalera, y toda esta escalera lo que va a hacer es que va a estratificar, va a jerarquizar a todos los seres vivos de acuerdo a su estado de conciencia o de evolución. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos hasta abajo? Tenemos los minerales. Y de estos minerales, el más precioso es el oro. Y luego tenemos el mundo vegetal, de los cuales el roble y la rosa son los más preciosos de todos, ¿no? ¿A qué les suena esto, amigos y amigas? Rosa alquímica, ¿cierto? La rosa es, por excelencia, una flor mística que tiende al esoterismo, al ocultismo, ya desde entonces, ¿no? Pero se considera que el roble y la rosa son los más elevados de los elementos del mundo vegetal. Y luego tenemos el mundo animal, de los cuales el león es el más poderoso, es el rey de los animales, etc. Y fíjense, en el plano del humano tenemos al hombre común y corriente, al ser humano común y corriente. Luego de ahí los nobles, los príncipes, la iglesia y el rey, por supuesto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es muy ideológico también esto, pero bueno, es una serie de jerarquías que se instrumentaron en aquel momento, ¿no? Pero sí, definitivamente es muy ideológico, como les estaba diciendo con el estoicismo. Luego tenemos arriba de los seres humanos a los que serían, por ejemplo, los astros, ¿no? Que son las estrellas. Está la luna, por supuesto, que es lo primero que se ve en el cielo. En aquella época, imagínense, pues no había ni siquiera una concepción del universo tal como la entendemos ahorita, pero ellos lo que veían era el sol y la luna. Entonces ahí estaban las estrellas como controladoras del destino. Y arriba de estas jerarquías o de estos entes estaban los arcángeles, los ángeles y los querubines. Pero ya encima de todos ellos estaba Dios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es toda una jerarquía, es una cadena que le llaman The Chain of Being, que es la cadena del ser. Bueno, esto es lo que estaban estudiando estos alquimistas, todos estos neoplatónicos en ese momento, tratando de unificar, como les decía, de todos estos cuerpos de conocimiento de las filosofías, de las religiones abrámicas y de la misma cábala, todos estos conocimientos que los llevaban a este tipo de conclusiones, donde el ser humano era el centro del universo, por decirlo así, ¿no? Era ciertamente homocentrismo, y también era el ser humano estudiado en todas sus capacidades, ¿no? En su cuerpo. Y bueno, era un momento en el cual también incluso empiezan a hacer la ciencia contemporánea. Esto es muy importante, porque lo que entendemos como ciencia deriva de todas estas prácticas alquimistas, ¿no? Imagínense Paracelso, sobre todo, que hacía experimentos mágicos, él pretendiendo lograr estas correlaciones de convertir una piedra en oro, por decirlo así, sin metáfora, y empieza a experimentar químicamente con objetos y empieza a experimentar con la naturaleza física de las cosas, ¿no? Es decir, empieza a hacer ciencia
Y esto ya en el siglo XVII y XVIII empieza a evolucionar ya de otra manera muy diferente, mucho más tecnificada, pero podemos decir que la alquimia fue la base de lo que entendemos como ciencia ahorita. Y bueno, aquí tenemos, antes en la Edad Media era la prisca teología, ¿no? Estudiaba metafísica y luego ya después de la Edad Media, en el siglo XVI, la filosofía oculta y la filosofía perennis, ¿no? Estudiaban ya como tal los vínculos entre las sabidurías esotéricas, así como lo estamos viendo. Y a su vez estudiaban pues estas figuras míticas, eh, mesiánicas muchas veces, ¿no? Como Moisés, como Zoroastro, como Hermes Trismegisto, como Platón, su mundo de las ideas, como Orfeo y las Sibilas, estas entidades, ¿no? ¿Qué conocimientos dejaron? ¿Qué transmisiones dejaron? Eh, ¿Cómo se pueden interpretar en un marco más amplio de conocimiento, etcétera? Y esto es un poco lo que hubo ahí, ¿no? Y ahí, bueno, acuérdense que para la Edad Media muchos seres humanos están viviendo una realidad interior, entonces no se puede hablar como mucho de esoterismo porque pues ellos vivían de forma muy profunda todas estas enseñanzas. A Cristo lo vivían ciertamente, por ejemplo, por decir algo, de forma muy vívida. Pero tenemos una correlación entre lo exotérico con respecto a la religión oficial y lo esotérico. Es como ir un poquito más hacia el interior de los conocimientos. Eh, pero sí, de cierta forma están fuera del dominio de la teología. Y bueno, temas esotéricos eran, por ejemplo, la metafísica, la cosmología y las cuales pretendían como vincular todo lo cósmico, de los fenómenos más amplios universales, concretizarlos en entes particulares. Y, por ejemplo, ¿no? No sé, quizá, por ejemplo, se me ocurre el nacimiento de una flor con un proceso cósmico de resurrección, de vida, de nacimiento. Es un ejemplo de darle una explicación metafísica a un fenómeno natural particular. Eso es lo que podríamos decir a propósito. Y bueno, todo esto dio pie, por supuesto, a la alquimia, a la astrología y a la magia, ¿no? Vamos a definir esto muy rápido. La alquimia, pues, era el estudio, por supuesto, de muchas causas y efectos que eran de la naturaleza, pero que estaban como filosóficamente buscando transformar como de forma metafórica la piedra en oro, ¿no? Hacer una transformación del ser humano, llevar al ser humano a un estado de desarrollo en el contexto de la cadena del ser, ¿no? De hacer una trascendencia, una evolución en la conciencia del ser humano. La astrología, pues viene de esto que ahorita vemos, ¿no? Que yo, por ejemplo, soy signo Libra y bueno, alguien puede ser de signo Acuario, puede ser del signo Aries, etcétera. Y para nosotros ya es muy natural hasta el punto en que entendemos que todo esto deriva de, pues, un panteón griego, ¿no? Tal como ellos entendían muchas cosas y era como establecer una serie de fenómenos, de correlaciones, de causas y de efectos basados en el movimiento de las estrellas, ¿no? Que estas nos influyen de cierta manera y de que hay hasta cierto punto un destino determinado al cual nosotros podemos quizá en algún punto tomar decisiones. La magia es como, partiendo del punto de vista de que toda la naturaleza está unido, la magia sería como el conocimiento de las causas y efectos de esas unidades o de esas líneas que unen toda la naturaleza, ¿no? Y bueno, de ahí derivan muchas prácticas, por ejemplo, que cuando tú nada más simple y sencillamente prendes una vela, ¿no? Podría ser una práctica mágica, metafórica, que tú estás con un cerillo prendiendo una vela, pero tú quizá en tu interioridad estás deseando, estás intencionando quizá que esto sea una luz para un ser querido que acaba de morir, probablemente, o que quieras pedir por alguna cosa, etcétera. Y esa luz es un símbolo, ¿no? Y ese símbolo está operando, si te das cuenta, entre los dos mundos, entre el mundo material y el mundo, por decirlo así, espiritual. Y eso es un poco la magia, el conocimiento de causas y efectos entre la naturaleza viviente, ¿no? Que es un concepto que vamos a ver después. Ok, bueno, esto nos da la numerología, el hermetismo, por supuesto, la filosofía perennis, filosofía natural, que es Paracelso, lo comentamos. Y algo muy, pero muy importante aquí, a partir del siglo XVI empiezan a hacer una filosofía en Alemania, sobre todo, que son los Rosacruces y los Teósofos, que vamos a verlos con más calma hacia el siglo XIX. ¿Okay? Y bueno, ya voy a concluir diciendo que
Después de esto, del Renacimiento, vino esta etapa fuertísima para todos, para todas, que nos sigue impactando hasta hoy, que es la modernidad, ¿no? A partir de la Ilustración, como ustedes saben, empieza a nacer la ciencia como tal, ¿no? Se empieza a separar, empieza a haber un gran rechazo ya hacia la misma religión, porque la religión estaba ideologizada y estaba haciendo muchas prácticas de corrupción. No nada más era el objetivo de la religión salvar al ser humano y su alma, sino que esto además se podía vender, ¿no? Se podía vender la salvación. Es decir, había una superestructura que estaba al servicio del poder, como lo vimos. Eh, y por eso la crítica muy fuerte de este racionalismo, ¿no? Eh, Justamente acabamos de ver en los Juegos Olímpicos esta crítica. Eh, Eso pasó, amigos, amigas, en la Ilustración. Se establece un punto de quiebre entre la ciencia, la religión y el Estado. Básicamente es eso. Pero bueno, a pesar de eso, sobreviven todos estos conocimientos. Eso es algo muy interesante. Eh, bueno, Feb concluye ahí que sobreviven simple y sencillamente estas prácticas, todos estos conocimientos, estas creencias. Fíjense, estamos en el 2024 y creemos en astrología, creemos en muchas cosas o fenómenos naturales que provienen de esoterismos, que provienen de ocultismos, que provienen de filosofías incluso marginales, etcétera. Lo seguimos creyendo. Entonces Fab se pregunta ¿por qué lo seguimos creyendo? Y él concluye que este pensamiento mítico constituye una polaridad hacia el pensamiento racional. Por supuesto necesitamos un pensamiento racional, pero al mismo tiempo una parte de la estructura psíquica de los seres humanos necesita o requiere de estas creencias míticas, ¿no? Que son simbólicas. Y esto lo estudia mucho Lacan, por supuesto, todo este tema. Pero bueno, el chiste es que hasta el siglo XIX sobrevive todo esto. Y bueno, amigos, amigas, les agradezco mucho su atención, su tiempo, lo vamos a dejar ahí por hoy y vamos a entrar de lleno la siguiente sesión con los componentes del esoterismo como forma de pensamiento. O sea, es decir, qué es lo que hace que algo sea esotérico, que un texto o un documento o una sabiduría sea como tal esotérico. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión, en el siguiente podcast. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima sesión.